he invitado hoy día a un amigo mío. A ver, lo conozco hace algún tiempo y siempre me precio de no, sus calidades, no solamente de como persona, sino que es una especie de enciclopedia, Katia. A ver, sabe de todo. Lo que tú le preguntas sabe, mi hermano. Y siempre está perfil bajo, no se revienta muchos cohetes. Es Ángel Delgado. Él es abogado constitucionalista, profesor universitario, conocido analista político en diversos medios de comunicación, además de algo que me cae muy bien. Es presidente de la Coordinadora Republicana, que es un grupo de personas que busca una confluencia republicana en defensa de la Constitución y de los valores democráticos. No como un espacio político, no como un espacio partidario, sino simplemente haciendo política sana, tratando de hacerlo. Hemos aparecido en momentos álgidos para la vida democrática de este país, con el lagarto Vizcarra, cuando el 90 y tantos por ciento de la población lo apoyaba y respaldaba. Hubo un grupo de peruanos que dijimos no, sí, claro, que no caímos en los encantos, no caímos en la seducción, y entonces pensamos que había que reivindicar los valores de la democracia, la idea de la república que estaba en juego, y no nos equivocamos, porque la crisis del Perú reciente arranca de esos tiempos. Bien. Bueno, y muy agradecido. Saludarte primero. Muy agradecido. Ya hemos hecho como algunas películas modernas donde aparece primero y después aparecen los créditos. Sí. Muy agradecido por esto y por tus palabras generosas, por cierto, también. Gracias, Ángel, gracias. A ver, Ángel, primero, ¿cómo estás viendo la situación de Diviac? A ver, primero explícame, ¿qué cosa es Diviac? Explícale a la gente qué cosa es eso. Diviac es una policía supuestamente especializada en delitos de alta complejidad. En principio es una cosa institucional. Sin embargo, la historia de la Diviac en los últimos tiempos ha sido una historia de una policía política. Una comisaría política. Una ¿verdad? Policía política, claro, como la Stasi, como la Checa en los países comunistas, o la Gestapo, ¿no? ¿Por qué no? Claro, no. O sea, una policía especializada en la persecución a los adversarios políticos del régimen, a partir no de temas políticos, sino de supuestos temas de corrupción, algunos ciertos, otros no tan ciertos. Entonces, este es un elemento que ha distorsionado profundamente la vida política de este país. Y eso es algo que hay que entenderlo, porque en una democracia se supone que los distintos poderes que compiten, los actores políticos que compiten, estamos en un pie de igualdad y entonces usamos las mismas armas que la democracia nos permite. ¿Cuál es? La argumentación, la deliberación, la dialéctica, ¿no? El uso de la palabra para convencer, en fin, arrinconar aquellos argumentos que nos parecen negativos. Más aún, si se tiene algún tipo de recurso, tú puedes potenciar a través de la televisión, los medios, los periódicos, pero es en el fondo la lucha democrática se da a través del ejercicio de la palabra, ¿correcto? Exacto. Ya. Y la idea es que esté en pie de igualdad. Pero cuando alguna fuerza política cuenta con el apoyo de gente que bajo otras premisas para luchar, por ejemplo, por la defensa de la patria, de la seguridad del Estado, empieza a chuponear. Y entonces utiliza los aparatos del sistema Constelación que se adquirió muchos años atrás para vigilar a los adversarios políticos. Cuando tú tienes gente que a manera de esbirros te siguen, te continúan, y apoyados en algunos medios del Poder Judicial o de la Fiscalía, te pueden intervenir, te pueden sembrar, entonces estamos desequilibrando el escenario político democrático y ponemos un elemento donde bajo una supuesta lucha anticorrupción te genera un escenario completamente distinto. Ese ha sido el proceder de los caviares en los últimos tiempos. Mira tú, los caviares no tienen una gran figura política, no tienen un gran parlamentario, no tienen un hombre de Estado. No tienen arrastre en las calles. Pero tampoco. Sin embargo, con personajes como Domingo Pérez y como Colchado, como Harvey Colchado. Y otros, como la Marita Barreto y algunos otros, como fue Sánchez en su momento, o sea, personajes que no son actores políticos per se, sino deben cumplir una función, vamos a decirlo en términos deportivos, de árbitros, porque en una contienda, y la democracia es un espacio para contender de modo civilizado, el hecho que haya una institución que estén por encima de esa pelea, de esa confrontación y que arbitren los problemas es fundamental. Es como en un partido de fútbol. Si algún equipo
en el campeonato, en lugar de querer ganar los torneos en la cancha a partir de la habilidad de sus jugadores, prefiriera amarrarse con el árbitro, con los jueces de línea, con el sistema de sanciones de la federación, Ajá. estaríamos mandando al diablo el espectáculo. Y eso es lo que ha pasado en los últimos tiempos. El intento de judicializar la política es una distorsión perversa que todavía no terminamos de entender a cabalidad. Ya hay algunos medios que lo dicen, pero yo creo que este es el peor de todos los legados del caviaraje, porque sin tener una fuerza política importante, son ellos los que ponen la agenda. Son ellos los que, por ejemplo, sacaron a Patricia Benavides con una carta que nadie podía suponer. La Patricia Benavides está haciendo su tarea y de repente aparece todo un escándalo que termina con su deposición. Ahora la quieren votar del todo, pero los caviares vuelven a capturar el Ministerio Público. El tema de la señora Boluarte hubiera podido discurrir de otra manera, pero hoy día es una crisis política de primera magnitud. Y si nosotros hacemos un recordaris anterior, toda la forma en que Lagarto Vizcarra manejó la crisis y la lucha contra su fue usando estos mecanismos. En un pacto infame con Odebrecht, el delincuente consiguió que a través de los fiscales, ¿no?, perseguir, arrinconar, meter preso a las cabezas de la oposición y entonces instaurar un régimen autocrático. Entonces, esto es demasiado grave para que la República lo sostenga y yo tengo la impresión que todavía no se entiende y veo, por ejemplo, en otros medios de comunicación pasearse una serie defendiendo a Colchado, ensalzándolo casi como un héroe de la libertad y la democracia, como lo hicieron en su momento con el infame Domingo Pérez, y esa gente en perspectiva son los futuros dictadores. O sea, en Colchado en sí, que es un personaje que no debería actuar por... ¿Cuántos policías hay que nosotros reconocemos su profesionalismo, su actitud correcta? Y este personaje es el que se presta justamente para todas estas cosas que son espectaculares y que para ciertas personas genera aplausos, pero que en el fondo es una deformación absoluta del régimen democrático y le permite a determinada fuerza política, en este caso a los caviares, ¿no?, tener una injerencia que no corresponde a su fuerza ni en la opinión pública ni en el escenario político normal. Ángel, mientras le Gracias. das una probadita al café, Ya. te quiero agradecer junto contigo, por supuesto, a los que hacen posible Claro. todos los días un agradecimiento a la librería y Café Impacto Online, que todos los días durante el programa nos ayudan con el amor característico atendiendo a cada invitado. Si tienes una reunión, si quieres tomarte un café, un frappuccino, comer algo y de paso comprar libros, comprar Biblias, comprar cuadros y más, y no sabes a dónde ir, están ubicados en la avenida 28 de julio, 1787 La Victoria. Además, ya está disponible allí también la edición abril 24 de Impacto Evangelístico. Puedes descubrirla también en impactoevangelístico.net. Ángel, Sí. acaban de sacar a Harvey Colchado, sin embargo. Es algo que, a ver, Vamos a hacer una nadie esperaba que Harvey cometa un error de vamos a hacer- calichín como lo cometió. vamos nosotros, mira, tenemos que ser rigurosos A en ver, la palabra. examínamelo desde el principio. Sacado no, ha sido suspendido Ujú. de acuerdo al reglamento de disciplina que tiene. Pero la los institución caviares han canónica. saltado a caviar. Sí, dice Ha salido Marita Barreto sí. cual Blancanelia volando Bueno, a punto pues cero a defender. eso demuestra que cuando nosotros ponemos el ojo en Colchado y lo que hemos dicho en la primera parte es absolutamente cierto, porque la forma de medir una cuestión de este tipo es por la reacción, y la reacción desmedida, desproporcionada, que pretende que Colchado sea un tipo con corona, que no puede ser objeto de ningún tipo de investigación. O sea, si sale Colchado, se cayó el Perú, Sí. nadie más va a poder hacer No, su chamba además como él. Colchado se le permite hacer cualquier cosa. Mira, a ver, yo algo conozco del tema porque he sido en algún tiempo vocal de un tribunal que existía en el Ministerio del Interior que revisaba en segunda instancia y última instancia administrativa las decisiones disciplinarias que hacía la Inspectoría de la Policía, ¿no? Entonces, lo que te puedo decir que hay un reglamento que establece un conjunto de faltas graves, leves, muy graves, etcétera, y que todos los miembros de la policía, como un cuerpo subordinado y jerarquizado, conoce perfectamente. Y entonces lo que ha hecho el señor Colchado, eso de burlarse, eso de exponer, de hacer en el fondo una suerte de discurso a favor de sí mismo sobre su poder, es una falta objetiva que está
tipificada en el artículo 92 del reglamento de sanciones. Ahora, ¿qué cosa es lo que se ha hecho? Se lo ha suspendido del cargo porque cada vez que hay una investigación, a la persona que sea comisario, se la saca del puesto en que está y se la pone a disposición para llevar a cabo la investigación correspondiente. O sea, a él no se lo ha sacado, sino se lo ha suspendido en el cargo, ¿no? Para que se le incoe, se le lleve a cabo el proceso correspondiente. En ese proceso él va a actuar con su abogado, va a tener todas las garantías del caso. Repito, hay 2 instancias, y bueno, y finalmente en el caso supuesto que todavía, porque ni siquiera sabemos los resultados, cuánto se habló de la Junta Nacional de Justicia, que es una injusticia, no, depende del propio procedimiento y al final el resultado de la Junta salió distinto a lo que pensábamos, ¿te das cuenta? Entonces, aquí se está levantando una polvareda absolutamente interesada, mentirosa, porque lo que se quiere decir es que determinados personajes, ¿no?, tienen una corona especial que no tenemos los demás seres humanos y entonces las faltas que cometen no pueden ser objeto de ningún tipo de contravención, de investigación, de análisis, porque es ya una campaña contra ellos y contra lo que significa, y en este caso son ellos. Además, la investigación, todo el tema de que se dice que se va a caer, es una mentira absoluta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que lleva a cabo la investigación y el proceso y el que ha determinado el allanamiento y la incautación no es él, es la fiscalía. Claro. Y él es un cuerpo auxiliar. Harvey Colchado es el ejecutor nada más, pero, no es nada más. Pero ni siquiera el ejecutor en el sentido que es el que apoya, es el auxiliar de la ejecución, vamos a decirlo. A ver, tú cuando quieres abrir una puerta, tomas la decisión, hay que abrir la puerta, pero tienes que traer un cerrajero especializado. Ese hombre cumple solamente el papel técnico. A ver, él no está decidiendo. Ok, Ángel, entonces para entenderlo, en el papel, ¿cuál es la labor de Harvey Colchado en Tibiate? En el papel. Apoyar, no, ahora está en un grupo especial que apoya a la fiscalía, justamente. ¿Qué tipo de apoyo brinda? Bueno, ¿O debería brindar? El apoyo, por ejemplo, hacer algún seguimiento, hacer alguna tarea que le encarga la fiscalía dentro de los procesos de investigación que están llevando a cabo. O sea, usar sus conocimientos como detective. Sí, en este caso han acompañado a los fiscales porque, bueno, no en este caso, pero en otros podía haber una suerte de, cuando hay un embargo, una llanura, puede haber una represalia. Entonces la fuerza policial está ahí para proteger a los fiscales. Esa es la labor principal, pero aquí se lo coloca como héroe, porque este señor es mucho más de eso. Ok, Ángel, una pregunta. Esa es la labor en el papel de Harvey Colchado. Sí. Pero en el acto, ¿cuál ha sido su labor real? ¿Qué es lo que ha hecho o qué ha estado haciendo que le duele tanto a la caviara y a Marita Barreto por delante que salga? Él, en conjunto, es el personaje que, por ejemplo, está detrás del chuponeo, absolutamente ilegal, no autorizado. Después lo legalizan, pero el chuponeo, el seguimiento, o sea, él hace aquello que, digamos, ninguno de nosotros en el ámbito político podría hacer. Seguir, chuponear, interceptar la correspondencia, meterte al teléfono del otro, son cosas que están prohibidas porque la Constitución protege el derecho a la intimidad y a las comunicaciones. Pero estos personajes que están ahí en el filo, ¿no?, y que en algunos casos autorizados, cuando se trata de la defensa del Estado, la seguridad de la nación, pueden estar autorizadas, usan estas malas artes, o estas artes, para malos fines, mejor dicho, para malos fines y para meterlos en el ámbito político. Entonces, ellos perfectamente, en base a una información que ellos captan de modo irregular e inclusive ilegal, pueden armar una narrativa que aparecemos nosotros dos conspirando y mañana nos abre un proceso y nos detienen provisionalmente. Es que de verdad puede ser así. Es que eso está pasando, que esos son los nuevos mecanismos. Por una coma, por un dicho, por una expresión. Esos son los nuevos métodos de la actuación ilegal del Estado que la tecnología permite. Entonces, el señor Colchado, ¿cuál es el mérito? El ser un gran chuponeador, nada más. Él ha manejado constelación y entonces escucha a medio mundo y a partir de lo que escucha saca conclusiones, extrae y entonces eso lo maneja, eso. Y para eso tiene que tener el apoyo de determinados fiscales. Por eso que esta práctica perversa de chuponeo se asoció al control que tuvieron los caviares en la égida de Pablo Sánchez. Y eso le permitió.
todo el escándalo contra Chávarri fue porque Chávarri era una persona distinta, que no venía del grupo y había que tumbarlo, y lo tumbaron efectivamente y pusieron a la señora Zoraida Ábalos, como tú recordarás. Y el otro gran escándalo fue cuando la señorita Patricia Benavides se les escapó del asunto radar, ¿no? y No hubo la que vieron. sacarla, porque entonces les matas el poder político que tienen. Mira tú cómo ellos en un santiamén cambian la escena política completamente. ¿Quién podía pensar, ponte tú, días antes, de que la señora Benavides, que tenía un prestigio bien ganado, iba a caer y ahora esté destituida y la amenazan con... Todavía la Junta la quiere chancar más, la quiere expulsar, ya no quiere que sea ni siquiera fiscal supremo, ya no fiscal de la nación, sino fiscal supremo. ¿Quién iba a pensar eso? ¿Y en base a qué? ¿A una sentencia judicial? ¿A una investigación en forma? Todos son indicios, porque estamos en la etapa preliminar. Y la etapa preliminar, como su nombre lo indica, es pues antes de... Mira, en una investigación penal cualquiera, un proceso penal, la fase preliminar es para saber si hay el delito. Mañana dicen, hay una bomba, hay que ver si hay bomba, quiénes pueden ser. Y cuando hay una convicción de que hay un delito, el juez saca un auto, una resolución, que da inicio a lo que se conoce con el nombre de investigación preparatoria. En el antiguo código, las personas que de algunos años atrás, a esto se llamaba la instrucción, y había un juez instructor que era el que te pasaba a investigar cuando ya había convicción de que primero había un delito y que había una persona que podía ser la responsable. Entonces iniciaba la investigación. Mira tú, en el caso de la señora Patricia Benavides aforada, para que se pueda llevar a cabo esta investigación se necesita una autorización del Congreso a través del llamado antejuicio, un juicio político que le levante el fuero y lo pone a disposición del Poder Judicial y el Ministerio Público. No, aquí han usado la vía disciplinaria para sacarla del juego y por cierto, la señora Boluarte y Otárola estuvieron detrás, eso hay que decirlo con todas sus letras. Y 2 semanas después, 3 semanas, Villena, el provisional, está llevando adelante esta campaña contra ella, que se la tiene merecido por la felonía con que la señora actúa, al margen de que esto sea una maniobra caviar de desestabilización, que yo creo que lo es. Ok, Ángel, ¿y por qué le tiene que interesar esto a la gente, al común, a la gente de a pie, a ti y a mí? Digamos, la señora que está escuchando hoy en su casa, la que está vendiendo pollos, el taxista, la persona que está... no sé, Te voy a decir por qué. El cristiano común y corriente que normalmente porque escucha el la radio. proceso político democrático se desnaturaliza de esa manera. Y quien debe tener el poder por voluntad del pueblo, así el pueblo se puede equivocar muchas veces, como ha sucedido en la historia, al final es truncado por injerencias extrañas. Y el tema del poder es demasiado importante para todos. Porque esta gente que está tras estas maniobras no solamente quiere poder a secas, sino quiere poder para implementar una visión del mundo determinada. Y aprovecho que estoy acá en este medio tan importante, que tiene una determinada vocación, un conjunto para decir que el ascenso de esta gente es justamente la lucha contra todo lo que ustedes creen. Es la lucha contra la religiosidad, es la lucha contra la familia, es la lucha contra la vida, promoviendo el aborto, porque es así. Entonces, claro que nos tiene que interesar. Claro. ¿Quién va a gobernar el Perú? Porque de repente, sin saberlo, ¿no? Por ignorante, nuestra forma de vida va a cambiar radicalmente. No solamente va a empeorar las condiciones económicas por el desastre, sino nuestras creencias que nosotros legítimamente tenemos y que una constitución democrática protege y alienta, van a verse truncadas. Ese es el peligro, por favor, claro que está claro. Tenemos que interesarnos en quién maneja el poder, cómo lo maneja, y la política es importante por eso. A veces yo sé que es bien aburrida y fregada, pero me parece súper interesante. Pero te das cuenta a porque veces en las redes sociales pero la nos gente afecta dice, directamente. Sí, claro. A mí me interesa porque entiendo que, esto no solamente me va a afectar a mí, sino le va a afectar a mis hijas, a mi gente, a mis cercanos, etcétera. Sin embargo, hay personas en las redes sociales que siempre lo preguntan, oye, ¿por qué están hablando tanto de política? Hablen de otras cosas. Lo que pasa es que como somos periodistas, este es un programa conducido por periodistas, necesitamos poner estas cosas sobre la mesa para que quien no las entiende al menos empiece a entenderlas. Y una cosa, y nunca como en esta época ha habido una ofensiva tan grande contra determinados valores
que vienen de la cristiandad, del occidente. Judeo-cristianos. Así es, pues, esa es la civilización La cosmovisión cristiana, a la por cual, caramba, que tendrá 1000 defectos y problemas, bacán, podemos discutirlo, ¿no? Por supuesto, siempre hay posibilidad de reformar dentro de adentro, pero una cosa es erradicarlo y combatirlo, y en los últimos tiempos de modernidad, una vez que los valores de ilustración del Renacimiento, de la tradición judeo-cristiana que tú dices, ha formado este mundo que aquí también se ha desarrollado al otro lado del Atlántico, en el continente, hay toda una ofensiva globalista, que no solamente es del Perú, sino en todo el mundo, que busca quebrar, destruir esos valores y llevarnos a una suerte de anarquía, caos, que no sabemos a dónde va definitivamente, pero que el instinto nos hace decir que es muy peligroso y entonces nosotros tenemos que defender determinados valores y tradiciones que es parte del ser nacional, ¿sí o no? Nosotros nos hemos educado y formado en eso y no tenemos por qué, por más globalización que exista, perder nuestra identidad y difuminarnos en ese universo en donde cualquier cosa puede ser donde verdad. todo es válido y donde nada es cierto. Sí. Ahora, bajo esta explicación, de acuerdo a esta idea que tú estás exponiendo ahorita, claro, los últimos años el Perú ha estado gobernado por gente de ideas progresistas, de ideas, afines a todo lo malo que estamos indicando ahora. Claro, son ideas que van en última instancia en Correcto. contra de la nación, Y ahora, para decirlo en términos laicos, o en contra de los valores religiosos, si los quieres también incorporar para estar... En contra de la conciencia de los peruanos. Así Los es. peruanos en su conciencia no quieren aceptar ese tipo de cosas, no se las puedes imponer. Ahora, ¿por qué es importante hablar del Ministerio Público en este caso? Porque el Ministerio Público ha fungido en los últimos años, sobre todo en los últimos inmediatos años, de policía política. Pero claro, al servicio de esta manera de gobernar, de esta manera de pensar. hay algo peor que eso. Y se está convirtiendo en el primer poder del Estado. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, no es el Parlamento, ni siquiera el gobierno. Sí, te das cuenta por las portadas de los diarios y Sí. por los titulares de los programas de televisión. Prácticamente la palabra Ministerio Público y Fiscalía están todos los días, en todo momento. Y ahí entra la DIVIAC, por supuesto, como un trípode funesto. Pero lo que te das cuenta es que estamos alterando el régimen constitucional de separación de poderes, donde el Parlamento y el gobierno, al ser elegidos por el pueblo, tienen una representación que viene directamente de la soberanía popular, que es el fundamento de la democracia. Los jueces ¿no? Tienen un poder derivado que nace de la democracia. Es que muy, muy importante para equilibrar el juego político, pero no pueden convertirse en los primeros actores. El Poder Judicial no es el primer poder del Estado, ni mucho menos, porque entramos entonces a una deformación absoluta que se llama el gobierno de los jueces. Y eso es fatal para la vía democrática del país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un grupo de personas que interpretan las cosas a su manera, una persona o un tribunal de 3, 4, 5, ¿ya? Son los que deciden, por ejemplo, sobre la vida de las cosas, sobre el aborto, por ejemplo, que es un tema que en todo caso debería discutirse nacionalmente. Si tú quieres discutirlo, bueno, pues discutámoslo pues y abramos una campaña pública. Pero ¿por qué vamos a pensar que Tres burócratas, personas 4 sujetos que tienen su están propia sentados ahí? idea van a interpretar? Y además, cuando ellos deciden esas cosas, por ejemplo, deciden en contra del texto expreso de la ley. Por ejemplo, el Código Civil dice el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Pues, Colón diría un chico, ¿no? Obvio. Pero ellos no, dicen, no, aquí donde dice hombre, no dice son dos seres humanos que no tienen nada que ver con su género. Y en consecuencia te transforman, inventan el matrimonio gay y esas cosas, que repito, para mí es una aberración. Pero me parece terrible la imposición que te lo hagan desde una instancia burocrática, porque bueno, ya, si en todo caso la población piensa así, que vamos a hacer? Ya, eso es un tema de otra naturaleza. Pero ni siquiera utilizan el método democrático, sino utilizan la imposición autoritaria para imponer un punto de vista determinado. Ángel, está bueno lo que tú me estás diciendo. Y eres un tipo al que le encanta la historia. A mí también me encanta la historia. Y a ver, usando tu conocimiento histórico, ¿qué ha pasado? ¿Qué podría pasar en el futuro luego de esta especie de imposición global de un pensamiento único o de algo que parece un pensamiento único? ¿Hacia dónde estamos avanzando? ¿Qué nos ha dicho la historia en el pasado sobre qué nos puede pasar si seguimos jugando con esta idea de imponer un pensamiento único, un orden único, con una sola moral? Digamos? Bueno, estamos yendo pues a una sociedad totalitaria. Años atrás un gran novelista, Orwell,
inglés. George Orwell, claro. George Orwell, ¿no? Que tiene justamente una distopía, ¿no? 1984, que él Aldous imagina. Huxley también dice, hace lo mismo Más con o Un menos, Mundo sí, Feliz. así Sí. es. Entonces, imaginan un mundo totalmente mecanizado, deshumanizado, donde todo está regimentado, todo como las abejas. El mundo de esta gente es el mundo de la colmena o del hormiguero, ¿ya? Una sociedad perfecta, clasificada en castas, un grupo de personas, un gran cerebro maneja todo, el gran hermano. Y eso es fatal para las futuras generaciones, porque mata justamente lo más valioso que ha tenido el ser humano, que es su libertad, el libre albedrío que hemos tenido para discernir nuestras cosas y que nos ha llevado a veces a equivocaciones muchas. Tampoco no se trata aquí de hacer loas sin críticas, pero eso ha sido el progreso de la historia y no nos van aquí a vender la idea de una sociedad de este tipo. Y por otro lado, en una primera etapa es la destrucción de la comunidad, de las formas de sociabilidad basadas en la espiritualidad y la tradición que han ido formando la razón de ser de cada país, la idiosincrasia de cada La país. conciencia de cada nación. Así es, cada país, ¿no? Que tiene sus virtudes y sus cosas, ¿no? Pero esa pluralidad es la que hace rica a la especie humana, ¿no? Si aquí te quieren destruir eso, ¿no? Y te quieren fomentar un individualismo posesivo, una idea de libertad sin límites, donde tú puedes hacer cualquier cosa a punto de que yo te digo, yo soy pues un árbol y tú me tienes que tratar como árbol porque si no, tú estás haciendo una política de odio, o yo quiero ser mujer. Ayer otra vez escuché en España un hombre con barba, yo soy una madre no gestante. Entonces la otra... Sí, pero lo estaba haciendo como una trampa para poder ganarse las prebendas que la propia ley le No, da a las mujeres. yo sé, pero lo que te quiero decir, así, no, por supuesto, ya sé, Y pero, además, pero obviamente el pero otro lo mira decía tú muy serio. o sea, si fuera chiste, bueno, es un chiste un poco raro, malo, pero la verdad es que eso es la política en España, en Europa, en otras partes. Por favor, eso es decadencia. Sí, claro. Si nosotros estudiamos ya, más preguntas, por la historia del Imperio Romano, ¿no? Cuando sus costumbres, sus valores republicanos, su tradición, esa propia del el derecho humano empezó a requebrajarse, vino la decadencia. Y por eso que los pueblos bárbaros, que no tenían mayor cultura, fueron los que ganaron. Y después, bueno, a partir de esa fusión ya nace pues lo que es Europa, por la propagación del cristianismo, el descubrimiento del mundo helénico, y bueno, ya esa es Europa. Pero en la historia, la decadencia de un pueblo con visos extraordinarios como Roma tuvo su decadencia cuando sus costumbres, que le habían dado su identidad, su moralidad pública, la ética pública empezó a destruirse y quebrarse. Eso es interesante. Bien, bien. Ángel, bueno, se me acabó el tiempo, pero ya te agradezco por estar aquí. Te voy a volver a invitar para hablar de temas. No, sí, para claro. hablar, ¿qué te parece? Vamos a hablar de conspiraciones, ¿sabes? De temas conspiranoicos que son verdad. Por ejemplo, la agenda del nuevo orden mundial. O, por ejemplo, la imposición de un pensamiento único, que para algunos son conspiraciones, pero, a ver, vas a abrir los periódicos o entrar a una página web internacional para darte cuenta que eso es verdad. Sí, pues esa idea de uniformar el pensamiento del mundo, matando las diferencias que los pueblos han construido a lo largo de su historia, a mí me parece criminal realmente. Y aunque parezca tirado de los cabellos la semejanza, Harvey Colchado y el Ministerio Público han trabajado para que esa manera de pensar Así es. se imponga en el Exactamente, país. yo creo que eso creo que puede ser el colofón, el resumen. O sea, ¿qué nos importa Colchado? Porque Colchado es la herramienta político-policial de esta estrategia que en el caso de recuperar el poder va a imponer este tipo de agenda de modo vertical. Y más aún, acuérdate de mí, aquellos que tenemos una opinión discrepante, vamos a ser sometidos a este tipo de investigaciones, Exacto, entre sí. comillas, de manipulaciones, y vamos a ser perseguidos por su nuevo orden. Sí, sí, sí. Bueno, los cristianos, por supuesto, personas tan pensantes como tú, estamos preparados para eso. Yo estoy preparado para que el día que me vengan a tocar la puerta, para defender causas que tienen que ver con mi conciencia. Bien, bueno. Ángel, pose para tu familia. Muchas gracias, muy agradecido, verdad que felicito, es la primera vez que vengo a este es un local nuevo, ¿no? De Betel. Pero no va a ser la última vez. No, pero estoy sorprendido. Te prometo que vas a ser un casero. Digamos. Ya, gracias. Muy agradecido y bueno, muy buenos días. Que Dios te bendiga. Gracias. Bien, muchas gracias. Ángel Delgado con nosotros, abogado constitucionalista, profesor universitario, analista político además.